¿Qué hace una estrella de la NBA abrazando al dictador más peligroso del mundo? ¿Diplomacia? ¿Locura? ¿O algo que nadie se atreve a contar? Dennis Rodman no es solo un exjugador de baloncesto, es un fenómeno, un enigma envuelto en tatuajes y pelo teñido, un hombre que desafió todas las convenciones sociales, que pintó su pelo de todos los colores del arco iris, que se casó consigo mismo en una ceremonia bizarra promocionando su autobiografía, que posó en vestido de novia para la portada de una revista y que un día decidió viajar al país más hermético y peligroso del planeta para hacerse amigo de su líder supremo, un hombre que ha sido llamado loco, genio, traidor, héroe, payaso y visionario. A veces, todo en la misma frase, a veces, por la misma persona. Esta es la historia de Dennis Rodman, el hombre que cruzó la línea que ningún político, ningún diplomático, ningún presidente se atrevió a cruzar. La historia de cómo un niño abandonado de los barrios más pobres de Dallas, Texas, terminó cenando con el hombre que tiene el dedo en el botón nuclear. La historia de cómo el caos puede convertirse en diplomacia. Y la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nadie ha podido responder con certeza, es simple. ¿Qué hacía realmente allí? Dallas, Texas, finales de los años 60. En uno de los barrios más pobres de la ciudad, un niño crece sin padre. Philander Rodman abandonó a su familia cuando Dennis tenía apenas 3 años. Se fue a Filipinas, donde según algunos reportes, tuvo decenas de hijos con diferentes mujeres. Nunca miró atrás, nunca llamó, nunca envió dinero, nunca preguntó cómo estaban. Para Dennis, su padre simplemente dejó de existir. Se convirtió en un fantasma, en una ausencia que dolía más que cualquier presencia. Y ese dolor, esa herida abierta, definiría todo lo que vendría después. Su madre, Shirley, se convirtió en todo. Trabajaba en 3 empleos simultáneos para mantener a Dennis y a sus 2 hermanas. Limpiaba casas de gente rica, mientras sus propios hijos pasaban hambre. Trabajaba en bares hasta altas horas de la noche. Hacía lo que fuera necesario para poner comida en la mesa. Pero el dinero nunca alcanzaba. Nunca había suficiente para ropa nueva, para juguetes, para las cosas que otros niños daban por sentadas. Dennis creció vistiendo ropa de segunda mano, comiendo lo que había, sintiéndose invisible en un mundo que parecía no tener lugar para él. Veía a otros niños con sus padres en los parques, en los partidos de béisbol, en las reuniones escolares, y él no tenía a nadie, solo a una madre agotada que hacía lo imposible por sobrevivir. Años después, Rodman confesaría en múltiples entrevistas que ese abandono lo marcó para siempre. Dijo que pasó toda su vida buscando amor, buscando aceptación, buscando a alguien que lo viera realmente, no al jugador, no al personaje, a él, al niño que nunca tuvo padre, al niño que se sentía invisible incluso en su propia casa. Esa herida nunca sanó, esa búsqueda nunca terminó, y quizás, solo quizás, explica todo lo que vendría después. Cada decisión extrema, cada relación tóxica, cada viaje a Corea del Norte, todo comenzó aquí, en un barrio pobre de Dallas, con un niño que solo quería que alguien lo amara. Un niño que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para no volver a sentirse invisible. Dennis Rodman no nació siendo una estrella del baloncesto. De hecho, durante su adolescencia, era todo lo contrario. Era bajo para los estándares del deporte. Era torpe. No tenía la coordinación ni el talento natural de otros jugadores. En la preparatoria, apenas medía 1,70 m. Nadie lo quería en su equipo. Nadie veía potencial en él. Los entrenadores lo ignoraban. Los otros jugadores se burlaban. Dennis era, una vez más, invisible. Intentó jugar fútbol americano, pero era demasiado pequeño. Intentó otros deportes, pero nada funcionaba. Parecía destinado a una vida de mediocridad, a desaparecer en el anonimato como tantos otros jóvenes de su barrio. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Entre los 19 y los 20 años, Dennis Rodman creció más de 20 centímetros.
Su cuerpo se transformó de la noche a la mañana, como si la naturaleza hubiera decidido darle una segunda oportunidad. De pronto, medía más de 2 metros. De pronto, el baloncesto ya no era un sueño imposible. De pronto, las puertas que siempre habían estado cerradas comenzaron a abrirse. Rodman empezó a jugar en una universidad comunitaria en Texas, Cook County College. Su talento era crudo, sin pulir, pero su intensidad era innegable. Saltaba más alto que nadie, corría más rápido que nadie, quería el balón más que nadie. Jugaba cada partido como si su vida dependiera de ello, porque en cierto sentido, así era. El baloncesto era su única salida, su única oportunidad de escapar de la pobreza, del olvido, de la invisibilidad. Los cazatalentos empezaron a notarlo. Empezaron a hablar de ese chico extraño de Dallas que jugaba con una ferocidad que nunca habían visto. Y en 1986, los Detroit Pistons lo seleccionaron en la segunda ronda del draft. Dennis Rodman, el niño que nadie quería, estaba a punto de convertirse en leyenda. Llegó a Detroit sin saber que estaba a punto de unirse a uno de los equipos más temidos de la historia de la NBA, los Bad Boys. Un equipo construido sobre la agresividad, la intimidación y la defensa implacable. Isiah Thomas, el líder carismático con sonrisa de asesino. Joe Dumars, el caballero silencioso que destruía a sus oponentes con elegancia. Bill Laimbeer, el villano que todos amaban odiar, el hombre que no tenía miedo de nada ni de nadie. Rick Mahorn, el enforcer que hacía el trabajo sucio sin pestañear. Hombres duros que no pedían disculpas. Hombres que golpeaban primero y preguntaban después. Hombres que habían convertido la intimidación en una forma de arte. Y ahora, Dennis Rodman, el niño invisible, había encontrado su tribu. Por primera vez en su vida, Dennis sentía que pertenecía a algo, que era parte de una familia, que alguien lo valoraba por quien era, no por quien pretendía ser. Chuck Daly, el entrenador de los Pistons, se convirtió en la figura paterna que Dennis nunca tuvo. Era un hombre elegante, siempre vestido impecablemente, con una paciencia infinita y una sabiduría que iba más allá del baloncesto. Daly vio algo en Rodman que otros no veían. Vio el hambre, vio la determinación, vio a un joven dispuesto a hacer lo que fuera necesario para triunfar. Le enseñó disciplina, le enseñó a canalizar su rabia, a convertir su dolor en combustible. Le enseñó que podía ser alguien, que su pasado no tenía que definir su futuro. Y Rodman absorbió cada lección como una esponja sedienta. Por primera vez en su vida, tenía un padre. Por primera vez, alguien creía en él. Con los Pistons, Rodman se convirtió en una fuerza de la naturaleza. No era el anotador principal, no era la estrella mediática, pero era el alma del equipo, el que hacía el trabajo sucio que nadie más quería hacer, el que peleaba por cada rebote como si su vida dependiera de ello, el que defendía a los mejores jugadores del mundo y los hacía parecer ordinarios. Estudiaba a sus oponentes obsesivamente, memorizando sus movimientos, sus tendencias, sus debilidades. Sabía exactamente dónde iba a caer el balón antes de que tocara el aro. Era un científico del rebote, un genio de la anticipación. Detroit ganó 2 campeonatos consecutivos en 1989 y 1990. Derrotaron a los Lakers de Magic Johnson en las finales, barriendo con ellos sin piedad. Humillaron a los Bulls de Michael Jordan año tras año, golpeándolo, empujándolo, haciéndole la vida imposible con las infames Jordan Rules. Se convirtieron en los villanos que todos amaban odiar. El equipo que la NBA quería ver perder, pero no podía derrotar. Y Rodman fue nombrado Defensor del Año en 2 ocasiones, reconocido como uno de los mejores defensores que el juego había visto jamás. El niño que nadie quería en su equipo ahora tenía anillos de campeón, ahora tenía respeto, ahora tenía dinero, ahora tenía todo lo que siempre había soñado, pero la gloria tenía un precio. Rodman se entregaba al juego con una intensidad autodestructiva. Cada partido era una guerra, cada rebote era una batalla personal contra todos los que alguna vez lo habían rechazado.
contra todos los que lo habían hecho sentir invisible, contra el padre que lo había abandonado. Jugaba con una furia que asustaba incluso a sus propios compañeros. Se tiraba al suelo por balones perdidos. Se estrellaba contra las gradas persiguiendo rebotes imposibles. Ponía su cuerpo en la línea noche tras noche, sin importar las consecuencias. Y cuando las luces se apagaban, cuando el estadio se vaciaba, cuando los aplausos se convertían en silencio, Dennis se quedaba solo con sus demonios. Los mismos demonios que lo habían perseguido desde Dallas. Los mismos demonios que nunca lo dejaban en paz. Los mismos demonios que susurraban que todo esto era temporal, que pronto volvería a ser invisible. 1993. El estacionamiento del Palace of Auburn Hills. Es de noche. El estadio está vacío. Dennis Rodman está sentado en su camioneta. Tiene un rifle en las manos. Está contemplando el suicidio. Los Bad Boys se habían desintegrado. La dinastía había terminado. Chuck Daly, el entrenador que Rodman consideraba una figura paterna, el hombre que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo, se había ido. Isia Thomas y los demás compañeros que lo habían acogido, que lo habían hecho sentir parte de algo, ya no estaban. El equipo que había sido su familia se había dispersado como hojas en el viento. Dennis se sentía traicionado, abandonado, otra vez, como cuando su padre se fue, como cuando era niño y nadie lo veía. El patrón se repetía, siempre se repetía. Cada vez que encontraba algo bueno, algo que lo hacía sentir completo, desaparecía. Esa noche, Rodman pensó en terminar con todo. Pensó que nadie lo amaba realmente, que solo amaban al jugador, al reboteador, al defensor, pero no a él, no a Dennis. El ser humano detrás del uniforme no le importaba a nadie. Era intercambiable, desechable, reemplazable. Se quedó sentado en esa camioneta durante horas, con el rifle, escuchando música. Pearl Jam sonaba en la radio, las canciones de grunge llenando el silencio de la noche. Y en algún momento, entre las canciones y el agotamiento, entre las lágrimas y la desesperación, se quedó dormido. Cuando despertó, el sol estaba saliendo. Los primeros rayos de luz entraban por la ventana de la camioneta y Dennis Rodman tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a matarse, pero iba a matar algo. Iba a matar al Dennis que intentaba encajar, al Dennis que buscaba la aprobación de los demás, al Dennis que tenía miedo de ser quien realmente era, al Dennis que se escondía detrás de una máscara para complacer a un mundo que nunca lo había aceptado. Esa mañana nació el Rodman que el mundo conocería, el del pelo de colores, teñido de verde, rojo, amarillo, azul, a veces varios colores a la vez, cambiando cada semana como si fuera una declaración de guerra contra la normalidad. El de los tatuajes que cubrían su cuerpo como un mapa de sus batallas internas, cada imagen contando una historia de dolor y supervivencia. El de los piercings, en lugares que hacían a la gente apartar la mirada, en la nariz, en las cejas, en los labios, en lugares que preferimos no mencionar. El que se vestía de mujer y aparecía en programas de televisión desafiando todo lo que la sociedad esperaba de un atleta profesional, de un hombre, de un ser humano. El que se casó consigo mismo en una librería de Nueva York, vestido de novia, con velo y todo, promocionando su autobiografía, mientras el mundo lo miraba con una mezcla de horror y fascinación. El que salía con estrellas de cine y cantantes famosas. El que aparecía en películas de Hollywood junto a Jean-Claude Van Damme. El que no pedía permiso ni perdón. El caos personificado. Dennis Rodman había decidido que si el mundo no lo iba a amar por quien era, al menos lo iba a recordar. Y vaya si lo logró. En 1995, Dennis Rodman llegó a los Chicago Bulls. Michael Jordan y Scottie Pippen ya eran leyendas. Habían dominado la liga a principios de los 90, ganando 3 campeonatos consecutivos antes de que Jordan se retirara brevemente para jugar béisbol. Pero ahora Jordan había vuelto, y los Bulls estaban reconstruyendo su dinastía. Les faltaba algo, les faltaba ese elemento impredecible, esa energía caótica que podía cambiar un partido.
Les faltaba alguien que hiciera el trabajo sucio, que peleara por cada rebote, que defendiera a los mejores. Les faltaba Rodman. Phil Jackson, el entrenador de los Bulls, era un hombre único. Practicaba meditación zen, citaba a filósofos nativos americanos, regalaba libros a sus jugadores. Era conocido como el maestro zen por su enfoque poco convencional del baloncesto y de la vida, y entendió a Rodman como pocos. Vio más allá del pelo teñido y los tatuajes. Vio a un guerrero. Vio a un hombre que necesitaba libertad para ser quien era. Le dio esa libertad. Le dio espacio. Le permitió ser quien era, siempre y cuando hiciera su trabajo en la cancha. Y Rodman cumplió. Lideró la liga en rebotes, como lo había hecho tantas veces antes. Defendió a los mejores jugadores del mundo, desde Karl Malone hasta Charles Barkley, haciéndolos parecer mortales. Fue el tercer pilar de una dinastía que ganó 3 campeonatos consecutivos, completando el segundo three-peat de los Bulls. Pero fuera de la cancha, el caos continuaba. Rodman aparecía en los entrenamientos con resaca, los ojos rojos, el aliento a alcohol. Desaparecía durante días en Las Vegas, apostando fortunas en los casinos, bebiendo hasta perder la conciencia, viviendo al límite de la autodestrucción. Se peleaba con la prensa, insultando a periodistas que hacían preguntas que no le gustaban. Se peleaba con los árbitros, acumulando técnicas y expulsiones. Se peleaba consigo mismo, incapaz de encontrar paz incluso en medio del éxito. Fue suspendido múltiples veces por conducta antideportiva, multado con cientos de miles de dólares que parecían no importarle. Una vez pateó a un camarógrafo en la entrepierna durante un partido y tuvo que pagar más de $200,000 en compensación, además de ser suspendido 11 partidos. Michael Jordan dijo una vez que manejar a Rodman era como manejar una bomba de tiempo. Nunca sabías cuándo iba a explotar. Nunca sabías si iba a aparecer al entrenamiento o si iba a desaparecer en Las Vegas. Nunca sabías qué versión de Dennis ibas a encontrar cada día. Scottie Pippen admitió que había días en que no sabían si Dennis iba a aparecer, días en que se preguntaban si esta vez había ido demasiado lejos. Pero cuando funcionaba, cuando Rodman estaba enfocado, cuando canalizaba toda esa energía caótica hacia el juego, era magia pura. Era el mejor reboteador del mundo, un artista del posicionamiento y la anticipación. Era un defensor que podía marcar a cualquiera, desde un base rápido hasta un pívot gigante, adaptándose a cualquier desafío. Era, en muchos sentidos, el arma secreta de los Bulls, el ingrediente que completaba la receta del campeonato. Los años 90 fueron la era dorada del caos de Rodman, y nada ejemplifica mejor ese caos que su relación con Madonna, la reina del pop y el rebelde de la NBA, una combinación explosiva que mantuvo a los tabloides ocupados durante meses, que generó titulares en todo el mundo, que fascinó y horrorizó a partes iguales. Según Rodman, Madonna estaba obsesionada con tener un hijo con él. Lo consideraba un espécimen físico perfecto, un hombre cuya genética quería para su descendencia. En su autobiografía, Rodman afirmó que Madonna le ofreció $20 millones si lograba dejarla embarazada. $20 millones. Una cifra absurda que solo tenía sentido en el mundo absurdo en el que ambos vivían. Contó que ella lo llamaba cuando estaba ovulando, sin importar dónde estuviera él, sin importar qué estuviera haciendo. Una vez, según su relato, Madonna lo hizo volar desde Las Vegas hasta Nueva York en un jet privado, solo porque era el momento adecuado, solo porque su cuerpo estaba listo para concebir. La relación fue breve pero intensa. Como todo en la vida de Rodman, duraron apenas unos meses, pero generaron suficientes titulares para toda una década. Se los veía juntos en clubes nocturnos de Miami y Nueva York, bailando hasta el amanecer, en eventos de alfombra roja, posando para las cámaras con una química innegable, en lugares donde las cámaras siempre estaban presentes, alimentando la máquina de los tabloides. Eran la pareja más improbable y más fascinante del momento, 2 personas que habían construido sus carreras desafiando las normas, que habían convertido la provocación en arte. Cuando terminó, ambos siguieron adelante. Madonna nunca tuvo ese hijo con Rodman,
pero la historia quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los romances más extraños, más salvajes y más comentados de los años 90, dos iconos del exceso, juntos por un breve momento, ardiendo con una intensidad que no podía durar. Si la relación con Madonna fue intensa, el matrimonio con Carmen Electra fue directamente surrealista. Noviembre de 1998, Las Vegas, la ciudad del pecado, el lugar donde los sueños se hacen realidad y las pesadillas también. Dennis Rodman y Carmen Electra, la estrella de Baywatch, se casan en la Capilla del Amor después de lo que ambos describirían como una noche de fiesta épica, una noche de alcohol, de risas, de decisiones impulsivas que parecían brillantes en el momento. 9 días después, Rodman solicitó la anulación del matrimonio. 9 días, ni siquiera 2 semanas. Su argumento legal fue que no estaba en sus cabales cuando dijo: sí, acepto que el alcohol había nublado su juicio hasta el punto de no poder tomar decisiones racionales, que no recordaba haber tomado esa decisión, que todo era borroso, confuso, como un sueño del que no podía despertar. Carmen Electra, por su parte, habló años después sobre esa relación con una mezcla de cariño y horror. Describió noches de fiesta interminables que se convertían en días. Describió la intensidad de estar con alguien como Rodman, la sensación de vivir en una montaña rusa permanente. Describió también el caos, la imprevisibilidad, la sensación de estar siempre al borde del abismo, de no saber nunca qué iba a pasar a continuación. Contó historias de peleas y reconciliaciones, de momentos de ternura seguidos de explosiones de ira, de un amor que era tan destructivo como apasionado. Se reconciliaron brevemente, intentaron hacer que funcionara, que el amor fuera más fuerte que el caos, pero en 1999 el divorcio fue oficial, otro capítulo cerrado en la vida tumultuosa de Dennis Rodman, otra relación que no pudo sobrevivir a la intensidad de su existencia. El alcohol siempre estuvo presente en la vida de Rodman. Era el lubricante social que le permitía funcionar en un mundo que no entendía, que le permitía bajar la guardia y conectar con otros seres humanos. Era el escape cuando los demonios se volvían demasiado ruidosos, cuando las voces en su cabeza no lo dejaban dormir. Era también la cadena que lo mantenía atado a un ciclo de autodestrucción del que no podía escapar. A lo largo de los años, Rodman entró y salió de centros de rehabilitación múltiples veces. Cada vez prometía que sería la última. Cada vez juraba que había cambiado. Y cada vez, tarde o temprano, volvía a caer. Fue arrestado por conducir ebrio en varias ocasiones, poniendo en peligro su vida y la de otros. Su manager y asesor financiero admitieron públicamente que Dennis tenía un problema serio con la bebida, un problema que estaba destruyendo todo lo que había construido, que había perdido millones de dólares, fortunas enteras desperdiciadas en alcohol, en apuestas, en un estilo de vida insostenible, que su salud estaba en riesgo, que su cuerpo no podía seguir soportando el castigo al que lo sometía. El propio Rodman ha hablado sobre su lucha con una honestidad brutal que pocos atletas se atreven a mostrar. Ha dicho que la sobriedad es una batalla diaria, una guerra que se pelea minuto a minuto, hora a hora, que hay días buenos y días malos, días en que se siente fuerte y días en que quiere rendirse, que el alcohol fue durante mucho tiempo su mejor amigo y su peor enemigo, la única cosa que lo hacía sentir normal y la cosa que más daño le hacía, que cuando bebía, los demonios se callaban, las voces se silenciaban, el dolor del abandono se volvía soportable, que cuando bebía, podía ser el Dennis que todos esperaban que fuera, el showman, el rebelde, el loco. Pero también ha dicho que el alcohol casi lo mata, que destruyó relaciones con personas que lo amaban, que le costó millones de dólares y oportunidades que nunca volverán, que lo llevó a lugares oscuros de los que casi no regresa, lugares donde la muerte parecía una opción atractiva y que sigue luchando, incluso ahora, incluso después de todo. Cada día es una batalla, cada día es una decisión y algunos días la batalla se pierde. 2013. El mundo se paraliza ante una imagen que nadie esperaba ver. Dennis Rodman,
el exjugador de la NBA, el rebelde, el caótico, el hombre del pelo de colores y los tatuajes, está en Corea del Norte. Y no solo está allí, está abrazando a Kim Jong-un. Está sonriendo junto al líder de uno de los regímenes más herméticos y brutales del planeta. Un hombre acusado de crímenes contra la humanidad, de mantener campos de concentración, de ejecutar a sus propios familiares. Está llamándolo amigo para toda la vida. La reacción fue inmediata y brutal. Los medios de comunicación lo destrozaron. Los titulares eran despiadados. Los políticos lo condenaron desde ambos lados del espectro político. Los expertos en relaciones internacionales lo llamaron ingenuo, peligroso, irresponsable, un idiota útil que estaba siendo manipulado por un régimen totalitario. ¿Qué hacía un exjugador de baloncesto legitimando a un dictador? ¿Qué hacía sonriendo mientras miles de personas morían en campos de concentración norcoreanos? ¿Qué hacía dándole a Kim Jong-un exactamente lo que quería: reconocimiento internacional y una foto con una celebridad estadounidense? Pero Rodman tenía su propia narrativa. Hablaba de diplomacia del baloncesto, un concepto que sonaba absurdo, pero que él defendía con convicción. Decía que el deporte podía abrir puertas que la política no podía, que un balón de baloncesto podía lograr lo que décadas de sanciones y amenazas no habían conseguido. Decía que Kim Jong-un era un fanático del baloncesto, que había crecido viendo a Michael Jordan, que admiraba a los Bulls de los 90, que su deporte favorito era el mismo que había salvado a Dennis de las calles de Dallas, y que él, Dennis Rodman, podía ser el puente entre dos mundos que no se hablaban, el mensajero improbable que nadie había pedido, pero que quizás era exactamente lo que se necesitaba. Enero de 2014. Rodman está en Pyongyang con un grupo de exjugadores de la NBA. Han organizado un partido de exhibición para celebrar el cumpleaños de Kim Jong-un, un evento que generó críticas feroces incluso antes de comenzar. La prensa internacional está siguiendo cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Y entonces CNN consigue una entrevista en vivo desde Corea del Norte. El periodista le pregunta a Rodman sobre Kenneth Bae, un misionero estadounidense que llevaba más de un año detenido en Corea del Norte, condenado a 15 años de trabajos forzados por supuestos crímenes contra el Estado. La pregunta es directa, inevitable. ¿Ha hablado con Kim Jong-un sobre la liberación de Bae? Lo que sucede a continuación es televisión en vivo en su forma más cruda, más incómoda, más reveladora. Rodman explota, grita, gesticula salvajemente. Parece estar culpando a Kenneth Bae por su propia situación, preguntando retóricamente qué hizo Bae para terminar en prisión, sugiriendo que algo debió haber hecho mal. Su voz se quiebra, sus ojos están rojos, sus compañeros de viaje lo miran incómodos, sin saber qué hacer, deseando estar en cualquier otro lugar. El mundo entero lo mira horrorizado, viendo en tiempo real cómo un hombre se desmorona. Días después, Rodman emitió una disculpa pública. Admitió que había estado bebiendo durante el viaje, que el alcohol había nublado su juicio una vez más, que el estrés del viaje lo había superado, que la presión de los medios, las críticas constantes, las amenazas de muerte, todo se había acumulado hasta el punto de quiebre, que no debería haber dicho lo que dijo, que se arrepentía profundamente de sus palabras, pero la ironía de la historia vendría después, como suele pasar con las historias de Dennis Rodman. Cuando Kenneth Bae fue finalmente liberado en noviembre de 2014, agradeció públicamente a Dennis Rodman. Dijo que las visitas de Rodman, por controversiales que fueran, habían puesto atención internacional sobre su caso cuando el mundo lo había olvidado, que sin esa atención, quizás seguiría en prisión, quizás habría muerto allí. El hombre que parecía haberlo traicionado en televisión nacional había contribuido, de alguna manera retorcida e inesperada, a su libertad. Rodman visitó Corea del Norte al menos 5 veces entre 2013 y 2017. Cada viaje generaba una nueva ola de controversia, una nueva ronda de críticas, una nueva serie de titulares despiadados. Cada viaje lo alejaba más del establishment estadounidense y lo acercaba más a uno de los regímenes más condenados del mundo. Lo acusaron de ser una herramienta de propaganda, un títere que Kim Jong-un usaba para lavar su imagen internacional.
de darle legitimidad internacional a un dictador que no la merecía, de ignorar las violaciones de derechos humanos, los campos de concentración, las ejecuciones, el hambre, de traicionar los valores estadounidenses, de darle la espalda a su propio país, de ser, en el mejor de los casos, un idiota útil que no entendía las consecuencias de sus acciones, y en el peor, un colaborador consciente de un régimen totalitario. Pero Rodman nunca se retractó, nunca pidió perdón por sus viajes, nunca admitió que había cometido un error. Insistía en que estaba haciendo algo que nadie más podía hacer, que estaba abriendo puertas que habían estado cerradas durante décadas. Decía que tenía una relación genuina con Kim Jong-un, una amistad real que iba más allá de la política, que hablaban de baloncesto durante horas, de la vida, de sus familias, de sus sueños, que Kim era un padre joven que amaba a sus hijos, que quería lo mejor para su país, que no era el monstruo que los medios pintaban, que detrás del dictador había un ser humano y que él, Dennis Rodman, era uno de los pocos que lo había visto. Rodman también afirmaba que Kim Jong-un solo quería una cosa: que el presidente de Estados Unidos lo llamara, que lo reconociera como un igual, que lo tratara con respeto en lugar de amenazas. Rodman decía que había transmitido este mensaje a la administración Obama, que había intentado ser un intermediario, un mensajero de paz, pero que nadie lo había escuchado, que lo habían ignorado, ridiculizado, descartado, que lo habían tratado como un loco cuando él estaba tratando de hacer algo importante. 12 de junio de 2018, Singapur. El mundo contiene la respiración mientras Donald Trump y Kim Jong-un se dan la mano. Es la primera vez en la historia que un presidente estadounidense en funciones se reúne con un líder norcoreano. Es un momento histórico, impensable apenas unos años antes, algo que los expertos habían dicho que nunca sucedería. Y Dennis Rodman está en Singapur, no en la cumbre, pero cerca, observando desde la distancia, esperando. CNN lo encuentra en su hotel y le pide una entrevista. Lo que sucede a continuación es uno de los momentos más emotivos, más humanos, más reveladores en la extraña saga de Rodman y Corea del Norte. Dennis Rodman llora de verdad, sin contención, sin vergüenza, en televisión nacional. Las lágrimas corren por su rostro mientras habla de las amenazas de muerte que recibió por sus viajes a Corea del Norte, de la gente que quería matarlo por atreverse a hacer lo que hizo. Habla de cómo su familia sufrió, de cómo sus hijos tuvieron que lidiar con el odio dirigido a su padre. Habla de cómo la administración Obama lo ignoró, lo ridiculizó, lo descartó, como un payaso cuando él estaba tratando de hacer algo significativo. Habla de los años de críticas, de burlas, de condena universal, de sentirse solo contra el mundo entero. Y ahora, viéndolos juntos, viéndolos darse la mano, siente que todo valió la pena. Siente que él contribuyó a este momento, que sus visitas, por locas que parecieran, abrieron una puerta que nadie más se atrevió a abrir, que la diplomacia del baloncesto funcionó, que el deporte realmente puede cambiar el mundo. ¿Tenía razón? Los historiadores debatirán durante décadas el papel real de Dennis Rodman en el acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte. Algunos dirán que fue irrelevante, un sideshow mediático sin consecuencias reales, una distracción colorida en un drama geopolítico serio. Otros argumentarán que mantuvo un canal de comunicación abierto cuando todos los demás estaban cerrados, que humanizó a Kim Jong-un de una manera que facilitó el diálogo posterior. La verdad, como siempre con Rodman, probablemente está en algún lugar intermedio, en ese espacio gris donde la realidad es más complicada de lo que queremos admitir. ¿Quién es realmente Dennis Rodman? Después de todo lo que hemos contado, la pregunta sigue sin una respuesta clara. Quizás nunca la tenga. ¿Es el niño abandonado de Dallas que nunca superó el trauma de un padre ausente, que pasó toda su vida buscando el amor que nunca recibió? ¿Es el jugador de baloncesto que encontró en la cancha el único lugar donde se sentía valorado, donde su intensidad era una virtud y no un defecto? ¿Es el showman que descubrió que el caos y la controversia eran formas de atención?
Y la atención era una forma de amor, aunque fuera un amor tóxico y destructivo. Es el alcohólico que ha luchado durante décadas contra sus demonios, que ha caído y se ha levantado más veces de las que puede contar. Es el hombre que contempló el suicidio en un estacionamiento vacío y decidió reinventarse, matar al viejo Dennis para que pudieran hacer uno nuevo. Es el diplomático accidental que vio algo en Corea del Norte que nadie más quiso ver, que se atrevió a cruzar líneas que otros consideraban infranqueables. Es un genio incomprendido o un loco con suerte, un visionario adelantado a su tiempo o un idiota útil manipulado por fuerzas que no comprendía, un héroe improbable o un villano disfrazado, un hombre que cambió el mundo o un hombre que solo buscaba atención. La respuesta quizás es que Dennis Rodman es todas estas cosas y ninguna. Es un hombre de contradicciones imposibles, un rompecabezas que no encaja en ninguna caja, un hombre que desafía las categorías, que se niega a ser definido por las etiquetas que otros le ponen, un hombre que, por más que intentemos entenderlo, siempre se nos escapa, siempre nos sorprende, siempre nos deja con más preguntas que respuestas. Dennis Rodman tiene más de 60 años ahora, el pelo ya no es tan colorido, los tatuajes se han desvanecido un poco. El cuerpo que una vez dominaba las canchas de la NBA ahora muestra las cicatrices de una vida vivida al límite. Sigue apareciendo ocasionalmente en los medios, en entrevistas donde habla de su pasado con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Sigue luchando contra el alcohol, una batalla que probablemente nunca termine. Sigue siendo una figura polarizante que genera reacciones extremas, que la gente ama u odia sin término medio, pero su legado en el baloncesto es indiscutible. 5 campeonatos de la NBA, 2 con Detroit y 3 con Chicago. 2 veces defensor del año, 7 veces líder de la liga en rebotes, un récord que pocos pueden igualar. Miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, reconocido oficialmente como uno de los mejores que jamás haya jugado, uno de los mejores defensores y reboteadores en la historia del deporte. Un jugador que cambió la forma en que entendemos esas posiciones, y su legado fuera de la cancha es igualmente innegable, aunque mucho más complicado. Fue uno de los primeros atletas en desafiar abiertamente las normas de género y sexualidad, en una época en que hacerlo podía destruir carreras. Fue un pionero del personal branding antes de que existiera el término, entendiendo instintivamente que la imagen era tan importante como el rendimiento. Fue un hombre que vivió su vida en sus propios términos, sin importar las consecuencias, sin pedir permiso ni perdón. Y fue el hombre que abrazó a Kim Jong-un, el hombre que lloró en Singapur cuando vio a Trump y Kim darse la mano, el hombre que, de alguna manera inexplicable, se convirtió en un actor en uno de los conflictos geopolíticos más peligrosos del mundo, el hombre que demostró que a veces las personas más inesperadas pueden abrir las puertas más importantes. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué hacía Dennis Rodman en Corea del Norte? ¿Qué hacía abrazando a Kim Jong-un? ¿Qué hacía un exjugador de baloncesto en medio de la diplomacia nuclear? Quizás buscaba atención. Quizás buscaba relevancia en un mundo que ya lo había olvidado, que había pasado a la siguiente sensación, al siguiente escándalo. Quizás buscaba dinero, aunque las evidencias sugieren que sus viajes le costaron más de lo que ganó, que pagó un precio enorme en términos de reputación y oportunidades perdidas. O quizás, solo quizás, Dennis Rodman vio algo que nadie más quiso ver. Vio a un joven líder aislado del mundo, criado en una burbuja de poder absoluto, fanático del baloncesto, buscando alguna forma de conexión con el mundo exterior. Vio una oportunidad donde otros veían solo peligro, una puerta donde otros veían solo un muro. Vio un ser humano donde otros veían solo un monstruo, una persona detrás del título de dictador. No estamos diciendo que Kim Jong-un no sea un dictador brutal. Lo es. Los campos de concentración existen, las ejecuciones suceden. El sufrimiento del pueblo norcoreano es real e innegable. No estamos diciendo que Corea del Norte no sea un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. Lo es, y las evidencias son abrumadoras. No estamos diciendo que Rodman tenía razón en todo lo que hizo.
Probablemente no la tenía. Probablemente cometió errores. Probablemente fue ingenuo en muchos sentidos. Pero estamos diciendo que la historia es complicada, que las personas son complicadas, que las motivaciones son complicadas, que Dennis Rodman, con todos sus defectos, con todo su caos, con toda su locura, hizo algo que nadie más se atrevió a hacer. Cruzó una línea que políticos, diplomáticos y presidentes consideraban infranqueable. Abrió una puerta que había estado cerrada durante décadas. Y el mundo, aunque no quiera admitirlo, cambió un poco por eso. Esta fue la historia de Dennis Rodman y Corea del Norte. Una historia de abandono y búsqueda, de gloria y caída, de alcohol y redención, de caos y quizás un poco de genialidad disfrazada de locura. Una historia que nadie podría haber inventado porque es demasiado extraña, demasiado improbable, demasiado humana para ser ficción. Dennis Rodman sigue vivo, sigue luchando contra sus demonios, los mismos que lo han perseguido desde que era un niño en Dallas. Sigue siendo incomprendido, una figura que genera más preguntas que respuestas, y en algún lugar, quizás, sigue esperando que el mundo finalmente lo vea. No al jugador que dominaba los tableros, no al personaje del pelo de colores y los tatuajes, no al loco que abrazó al dictador más peligroso del mundo, a él, al niño de Dallas que solo quería que alguien lo amara, al ser humano detrás de todas las máscaras, a Dennis.